crear la unidad número 8, crecimiento, para lo cual, de acuerdo a la bibliografía que aparece como obligatoria en nuestro programa, debemos remitirnos al capítulo 13 del libro de Krugman, Wells y Grady para tener una base sobre los temas que vamos a tratar. Además de esa bibliografía obligatoria, es importante que se apoyen en esta presentación de PowerPoint que le vamos a dejar en el aula para estudiar lo que son las teorías que hacen de soporte a la evolución del pensamiento económico con respecto tanto al crecimiento como al desarrollo. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que definir es qué entendemos por crecimiento económico, ¿sí? Si citamos a Krugman, podemos definir al crecimiento como el aumento sostenido de la cantidad de bienes y servicios que produce la economía, ¿sí? Entonces, podemos referirnos al crecimiento económico como el crecimiento de la producción o el ingreso por trabajador a lo largo del tiempo de manera sostenida. Siempre estamos hablando en términos, digamos, de largo plazo. En este sentido, si lo relacionamos con los temas que ya vimos anteriormente, si hay crecimiento económico en una economía, va a implicar como resultado un desplazamiento hacia afuera o hacia la derecha de las fronteras de posibilidades de producción, tal como podemos ver en el gráfico, dado que la economía puede producir mayor cantidad de todos los bienes y servicios con las dotaciones de factores que tiene y con la tecnología disponible. Entonces, tiene que quedarnos claro que cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando del incremento de la cantidad de bienes y servicios que produce una determinada economía. Ahora bien, si miramos algunos valores a nivel mundial, por ejemplo, podemos detectar que si tomamos como indicador del crecimiento económico al PBI o al producto, Argentina, por ejemplo, para el año 2018 tenía, si lo medimos en precios constantes del año 2010, 446.730 millones de dólares, ¿sí? Ahora bien, yo con esos valores puedo decir que es mucho, que es poco, que es alto, que hubo crecimiento, que no hubo crecimiento. ¿Puedo comparar con otros países? En primera instancia podríamos decir que sí. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante es tener en cuenta que estos son términos absolutos, ¿sí? Estos son términos que a mí no me dan una relación con la cantidad de habitantes. Y es por eso que vamos a utilizar nosotros como indicador el PBI per cápita, que es un indicador mucho más preciso y que me va a mostrar la cantidad del producto por cada habitante de esa economía. Entonces ahí sí tengo una relación un poco más cercana a la realidad para poder comparar. Ahora bien, la principal pregunta que nos surge cuando hablamos del crecimiento es ¿por qué crece el producto de una economía? Nosotros los definimos al crecimiento como justamente el aumento de la producción. Pero ¿por qué se daría ese crecimiento? ¿Cuál es la causa? Pues bien, aquí es donde aparecen distintas teorías que buscaron dar respuesta a este interrogante. Y estas son algunas de las teorías que les proponemos que no aparecen en la bibliografía de Krugman, por lo cual es importante que la puedan leer desde aquí. Vamos a plantearle tres como principales, si bien es cierto que hay más, son las que consideramos más importantes desde la cátedra. En primer lugar, la teoría del crecimiento económico a partir de la inversión en capital físico. En segundo lugar, el crecimiento en base al cambio tecnológico. Y por último, la teoría del crecimiento endógeno. En general podríamos decir que estas teorías van surgiendo una después de la otra en distintos periodos de tiempo y que generalmente van surgiendo
como para superarse, digamos, ¿sí? Superarse una a otra buscando respuestas que expliquen de mejor manera lo que sucede en la realidad. Cuando hablamos de crecimiento económico a partir de la inversión en capital físico, estamos hablando de teorías que proponían justamente que la inversión en capital físico iba a ser la solución al problema. Es decir, que si un país lograba invertir en capital físico, lograría crecer, ¿sí? Y que ese crecimiento sería proporcional al gasto realizado en capital físico. Sin embargo, este modelo no dio resultados o no condijo los resultados con los países más pobres en los cuales se aplicó, ¿sí? Es decir, que esta teoría no podía responder a la pregunta en los países más pobres. ¿Por qué? Porque a pesar de que se intentó invertir en capital físico, en determinados países eso no llegó a generar un crecimiento tal como se esperaba. Otra de las teorías es la teoría que propone el crecimiento en base al cambio tecnológico, ¿sí? Esta teoría aparece, digamos, como superadora de la anterior en el sentido de que buscaba explicar por qué justamente la inversión en capital físico no era suficiente para que los países más pobres crezcan. Y entonces acá la respuesta que se estableció fue que lo que se necesitaba era un cambio tecnológico, ¿sí? Por eso estos autores proponen que no hay crecimiento en el largo plazo si no hay crecimiento de la productividad ni de la población. Y por lo tanto, lo que argumentan estos autores que defienden esta teoría es que en el largo plazo todo el progreso técnico va a hacer crecer al producto per cápita de los países, ¿sí? Entonces, lo necesario acá es incorporar tecnología, no solamente capital físico. Y por último teníamos la teoría del crecimiento endógeno, que dentro de esta teoría se pueden incluir varios modelos también, ¿sí? Al igual que en las dos anteriores, y esta todavía es como que tiene más posibilidades de análisis en distintos modelos, cuyas variables principales van a ser, por lo general, el trabajo, el capital, la tecnología y la producción final. Básicamente, la diferencia que va a tener este modelo con los otros es que el crecimiento a largo plazo de la producción por trabajador se supone que va a estar determinado por el modelo mismo en lugar de que por una tasa exógena, ¿sí? Entonces acá lo que se plantea es que la economía va a crecer en tanto y en cuanto el crecimiento venga desde adentro de esa misma economía, ¿sí? No desde un factor exógeno desde afuera, como el hecho de que me traigan maquinarias o me traigan nueva tecnología, ¿sí? Estos modelos que se proponen en la teoría del crecimiento económico, lo que van a proponer es que lo que se hace falta es una acumulación de capital humano que se desarrolle dentro de las propias economías, ¿sí? Y por lo tanto también establece necesario el crecimiento de la población, porque hace falta que crezca la población para que esa población trabaje, se capacite y así se genere el crecimiento. Por otro lado, tenemos el concepto de desarrollo, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, de acuerdo a lo que plantea Krugman, vamos a hablar de la rama de la economía que se interesa en explicar por qué algunos países son más pobres, comparativamente, ¿no? Son más pobres que otros, e intenta analizar qué se puede cambiar para que estos países o estas economías o estas regiones logren alcanzar los niveles de vida de los más avanzados. Entonces acá ya no estamos hablando solamente del crecimiento del PBI per cápita en cuanto a producción de bienes y servicios, sino que estamos hablando de otros componentes. Por ejemplo, si tomamos como indicador el índice de desarrollo humano, que es uno de los más utilizados para este tipo de mediciones, podemos incorporar tres variables principales,
que son la medición de la riqueza, obviamente, a través del PBI per cápita, la medición de la salud y la educación. Entonces se consideran que esas tres variables principales van a hacer la diferencia en cuanto al desarrollo. Nuevamente aclaramos que este tema lo pueden desarrollar de las presentaciones que están en el aula virtual, porque está un poco más explicado que lo que aparece en el capítulo 13 de Krugman. Entonces nuevamente nos preguntamos por qué se desarrollan los países. Y nuevamente vamos a tener teorías que nos sirven para responder a esa pregunta. En este caso vamos a hablar de la teoría de la modernización, de la dependencia y del desarrollo humano. Cuando hablamos de la teoría de la modernización, vamos a hablar de un proceso, o mejor dicho, del desarrollo como un proceso lógico, racional, evolutivo, abstraído del contexto político, institucional y cultural. Esto en términos de Madoveri, que es otro autor, quiere decir que la sociedad va por un lado y el desarrollo va por otro, ¿sí? No se tiene en cuenta el contexto en el cual se debería producir ese desarrollo, considerando las distintas características que tiene esa sociedad, las distintas características del contexto, de las regiones geográficas, de la cultura, ¿sí? Entonces, el subdesarrollo va a quedar acá como una etapa más dentro de lo que es la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que están subdesarrollados ahora, a lo largo del tiempo, en algún momento van a llegar a desarrollarse siempre y cuando se puedan incluir algunas cuestiones que no están dimensionadas. Por otra parte, tenemos la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia va a enmarcar las teorías latinoamericanas del desarrollo, ¿sí?, que lo van a definir como el resultado de un proceso mundial de acumulación capitalista. Y por último tenemos la teoría del desarrollo humano, que es la más importante para nosotros, y nos plantea un paradigma que va a comprender la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Esta es la cuestión más importante porque acá realmente se pone el centro en la persona, en su bienestar y en su desarrollo humano, ¿sí? Por eso se plantea que lo que debería incluir el desarrollo cuando hablamos para medirlo o para analizarlo, tendría que incluir que las personas puedan disfrutar de una vida larga y saludable, que puedan haber sido educados, recibido educación, que tengan acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y que puedan participar en la vida de la comunidad. Entonces vemos acá que la interpretación es más amplia y que tiene en cuenta otras características de la vida, no solamente la riqueza o la generación de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo podemos medir el desarrollo? Pues bien, existe un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano, que, como decíamos recién, es el indicador que se toma como referencia y va a dimensionar principalmente la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad y el ingreso nacional bruto per cápita. En función de eso, se ponderan a través de una determinada fórmula y nos va a dar un resultado que nos permite después compararlo entre los distintos países. Entonces, el informe del índice es una cuestión más o menos así, ¿sí?, donde vamos a tener los valores del índice y los distintos ajustes que son las actualizaciones que se hicieron al índice. Esto lo pueden encontrar directamente en internet, ahí abajo tienen el link al cual pueden ingresar y ver la información actualizada. Espero que les haya servido esta breve presentación y quedamos a disposición para cualquier consulta a través del aula virtual. Muchos éxitos, nos vemos luego.